Amados hermanos, ahora sí cabe esta expresión, ¿no? Amados hermanos, porque estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, donde él en varias ocasiones se dirige así a los hermanos, amados hermanos. Ya miren, ya llegó un poquito más de calor porque ya llegó más gente. Sí bajó la temperatura, pero espero que suba la pasión por Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Te invito a que oremos antes de iniciar. Señor, te damos gracias en esta noche. Concédenos, Dios, hoy poder mirar en tu palabra, tu verdad, poder extraer de ellas el conocimiento que necesita todo nuestro ser, desde nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Que hoy salgamos edificados, que salgamos diferentes de cómo llegamos, que en un nuevo entendimiento, un entendimiento claro de lo que tu palabra nos dice. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a retomar la lectura, primera de Juan capítulo 4. Ahora voy a leer desde el verso 1 nada más para tener el contexto, hasta el verso 10. Quizás en sus Biblias solo se seccionan hasta el verso 6 y después ahí del verso 7 hasta el final. No está seccionada, pero yo la quiero seccionar un poquito así. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, hace 8 días ya empezamos el capítulo 4, esperaba terminar hasta el verso 6, pero no terminé. Me quedé hasta el verso 4, si es que alguien me siguió. Me quedé en el verso 4 y hoy vamos a concluir esta parte. Si terminamos rápido hasta el verso 10, pues nos seguimos del 11 en adelante. Pero como a veces decimos, no llevamos prisa, hermanos. Si vamos lentos, no hay problema. La idea es que quede claro, que entendamos, y para eso pues los invito a participar con preguntas, con comentarios para enriquecer más la reunión, ¿sí? con toda libertad. Así que el verso 4 verso 5 nos habla acerca de los contrastes que hay. Si ustedes notan, el verso 5 dice, empieza con ellos, y el verso 6 empieza con nosotros, ¿sí? Para mostrarnos el contraste entre lo que ya nos viene diciendo el apóstol Juan, ¿sí? De los que son del diablo, de los que somos de Dios.
de los que conocemos a Dios y de los que son parte del mundo, que no conocen a Dios. Entonces nos va a presentar estos contrastes. El apóstol dice, la oposición que hay entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo es la misma que existe entre Dios y el mundo. Juan está asegurando a los oyentes, a sus lectores, que ellos proceden de Dios y a la vez por extensión a nosotros. Nosotros ya procedemos de Dios, somos de Dios, y eso que tenemos de Dios, me estoy regresando un poquito al 4, nos ha dado una victoria sobre el diablo. Dice, nosotros hemos vencido, porque creo que me quedé hasta el 3, ahorita que estoy viendo. Y hemos vencido porque dice, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en ti? ¿Quién está en mí? Nuestro Dios. Cristo, digamos, la Trinidad completa está en nosotros. Porque dijo el Padre, dijo Cristo, vendremos el Padre y yo y haremos morada en ustedes. Y cuando creemos en Cristo, dice la Escritura que el Espíritu viene a nosotros. O sea que tenemos la Trinidad en nosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso que tenemos en nosotros es mayor que cualquier cosa. Refiriéndose al diablo, dice mayor que el que está en el mundo. Mucho mayor que el que está en el mundo. ¿Sí? Es poderoso el diablo, sí, tiene poder. Pero es un enemigo vencido. Está vencido, Jesús lo dijo. Y se los dijo a sus discípulos antes de que muriera y que resucitara. Les dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí el apóstol Juan lo reitera, si ustedes lo han vencido, no en sus fuerzas, no porque ustedes sean muy, dice, lo han vencido porque mayor es el que está en ustedes, por eso lo hemos vencido. Y miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo colocarnos del lado del vencedor. Cristo ya venció, lo único que quiere hacer el diablo es movernos de esa posición para tratar de engañarnos, para desviarnos, ¿sí? Para que caigamos en el error. Si nos mantenemos firmes en la posición de Jesús, nada nos va a afectar. Vamos a seguir siendo victoriosos, Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Si ustedes checan en Efesios, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, prácticamente todos los elementos de la armadura son defensivos, a excepción de la espada del Espíritu, que es ofensiva. Pero todo es para defendernos de los ataques del enemigo, manteniéndonos en nuestra posición, sin movernos de ahí. Entonces vienen esos contrastes, ¿no? ¿Cómo habla la gente del mundo? ¿Cómo habla el mundo? No me lo digas. No vayas a leer que vayan a salir cosas aquí, ciertas palabras que el mundo habla. ¿Sí? Pero dice, ellos, la gente que no tiene a Dios, son del mundo, están imbuidos en el mundo, pertenecen al mundo, están inmundos, dentro del mundo. ¿Sí? El prefijo in es dentro de. Están en ese sistema del mundo. Y, pues, ¿de qué van a hablar? No hablan de otra cosa, más que de lo que acontece en el mundo. Y no me refiero a que sean intelectuales y que están hablando de la bolsa de valores, ¿no? Y de todo, no, sino del sistema mundano que lleva al pecado. Entonces, están metidos en eso, pero hace el contraste el apóstol, dice, nosotros, los que somos de Dios, el que conoce a Dios, si tú conoces a Dios, si yo conozco a Dios, nos va a oír. Mira, cuando tú invitas a alguien que no es creyente a la iglesia y viene con el sistema mundano, si no viene con una gran necesidad y con el anhelo de Dios, se va a aburrir. A ver, los que eran católicos antes, ¿se aburrían en las misas? ¿Y a poco no cuando escuchaban, daos fraternalmente la paz?
Decían, ya se va a acabar. Fíjate, me la sé, Memo, sin haber estado ahí. Ay, qué bueno que ya se va a acabar. Y se hacía eterna. ¿Cómo cuánto durará una misa? ¿Media hora, 45 minutos? Y fíjate, estando en el mundo, la gente que iba a la misa se aburría. Yo me acuerdo una vez fui a misa, cuando ya leía mi Biblia, y escuché cuando estaban dando la hostia y levanta el sacerdote la copa y dice, con él y en él. Como si Dios me revelara en ese momento que yo estaba con él y en él, y yo en la misa me puse a llorar, porque entendí lo que era Dios. Dice, estoy con él y en él. Y no me aburrí en esa misa, estaba prestando toda la atención. Y lo mismo nos sucede aquí cuando invitamos a alguien que no tiene ningún interés, que nada más está cumpliendo un compromiso. Cuando las muchachas quieren conseguir galán y está bien guapo y lo invitan, vente a la iglesia, y vienen, miren, se va a aburrir, pero va a venir por ustedes, ¿sí? Y entonces se le va a hacer pesadísimo. Y si le dicen que va a durar 3 horas el culto, no, con eso ya te termina, mejor ni le digas. ¿Por qué? Porque son del mundo y no oyen las cosas de Dios. Pero el que conoce a Dios, nosotros que conocemos a Dios, venimos aquí con una expectativa de escuchar de Dios. Dice, y esos oyen a Dios, esos oyen el Evangelio. Nosotros estamos prestos a escuchar algo, ¿sí? Y a veces podemos desde abajo, a mí me pasa luego con mis mismos consiervos. Cuando predican algo, yo después digo, híjole, hubieras metido este versículo. Como que encajaba muy bien en tu predicación, en el estudio. Pero porque estamos metidos en las cosas de Dios, entonces, ¿quién nos va a oír? Ustedes nos oyen a nosotros o nosotros los podemos oír a ustedes porque conocemos a Dios. Eso es lo que nos sigue manteniendo el hambre y la sed de Dios. Y por eso yo creo que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Entonces Dios nos sacia, nos da un banquete en cada reunión, nos está alimentando, ¿sí? Y nosotros estamos dispuestos a estar escuchando eso. Pero el que no es de Dios, no nos va a oír. ¿Qué va a decir el que no es de Dios? Cuando escuche, por ejemplo, una predicación del matrimonio, que la mujer se tiene que someter, y viene una mujer que no es de Dios. Retrógradas nos va a decir. ¿Sí? ¿En qué siglo se quedaron? ¿Sí? ¿No se dan cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI? ¿Sí? Y como esas muchas otras cosas. Si les hablamos de que el aborto es asesinato y es algo que aborrece Dios, no nos van a escuchar. Dice, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Veamos, ¿de quién procedemos entonces nosotros? De Dios. El mundo procede de Satanás. El que está negando al Hijo, entonces no tiene al Padre. Y veamos estos contrastes de procedencia. Procedemos de Dios, ellos proceden del mundo. Nuestra mentalidad, ellos hablan desde el punto de vista del mundo, nosotros hablamos desde el punto de vista de Dios. Tenemos una mentalidad diferente. Ellos hablan, ¿sí?, desde ese punto de vista, bueno, esto ya lo había dicho, tenemos una audiencia diferente. El mundo tiene una audiencia que es el mundo. Nosotros tenemos una audiencia que es de los que conocen a Dios. Y las cosas de Dios se conocen mediante el Espíritu de Dios. Primero a los Corintios, ayúdenme ahí atrás, capítulo 2, versos de 10 al 14. Porque los que tienen el Espíritu de Dios, ya lo vimos en otro capítulo, los que tienen la unción del Espíritu de Dios, vamos a movernos de manera diferente y va a ser mediante el Espíritu de Dios.
Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo refuerza, o Juan se toma de lo que dice Pablo, porque esto fue escrito después de lo que escribió Pablo, pero los dos concuerdan, ¿sí? El que es el hombre natural, el que es del mundo, si no entiende las cosas de Dios, y para él son locura. Porque ¿cómo se disciernen las cosas de Dios? Por medio del Espíritu, espiritualmente, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Así que los que tenemos el Espíritu de Dios, no solo conocemos las cosas de Dios, sino que también tenemos una relación íntima con Dios, experimental con Dios. Por eso, solo el que conoce a Dios presta atención a la predicación del verdadero evangelio, pues reconoce a sus ministros como enviados de Dios. Digamos, la conclusión a la que llega Pablo en el contraste del versículo 6, dice, se reconoce a los que son de Dios porque tienen el espíritu de verdad, y se reconoce a los que no son de Dios porque tienen un espíritu de mentira. Digamos, en eso concluye el versículo 6. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Les decía la vez pasada, bueno, esta sección nos habla de quién es, en quiénes hemos creído, que es Cristo y lo que es Cristo. No es un profeta más, no es un gran iluminado, ¿sí? No es alguien superior a muchos otros, es Dios. Así lo presenta. El propio Juan es el que se interesa. Si ustedes van a los evangelios, cuando llegan a Juan no le interesan ni las genealogías ni nada. Juan va directo al punto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De entrada presenta a Cristo como Dios. Porque si no partimos nosotros los que somos creyentes de ese principio, de esa verdad, ¿sí?, todo lo demás se derrumba. Y entonces, acompáñenme tantito al libro de Colosenses para cerrar esta sección y empezamos. En el capítulo 1, a partir del verso 15, fíjense todo lo que tenemos en Cristo. Voy a cambiar la palabra Él, porque está hablando de Cristo, u otras donde se refiere a Cristo por la palabra Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. Porque por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Cristo, por medio de Cristo y por medio de Él y para Él. Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el principio. Cristo es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Y podemos encontrar muchos pasajes en la Escritura donde nos presenta a Cristo como Dios y todos los beneficios que hemos obtenido nosotros por estar en Cristo. Cerramos esta parte, versos 7 al 10. Ya partiendo de esa primicia, de los primeros 6 versículos, ahora el apóstol nos va a hablar acerca de la consecuencia que hay
de haber creído en Cristo. Y va a haber dos motivos por los cuales nos va a presentar, por los cuales debemos amarnos, que es algo reiterativo del apóstol Juan en esta carta. ¿Sí? Ámense unos a otros. Ya lo ha dicho en capítulos anteriores y aquí lo va a volver a repetir, pero bajo ese contexto. Ustedes ya son de Cristo, ahora como consecuencia de ser de Cristo, ámense. Y el primer motivo que va a dar Juan por el cual debemos amarnos es porque Dios es amor. Ustedes díganme algunos atributos de Dios. Fiel, poderoso, todopoderoso, omnipresente, eterno. ¿Y Dios es amor? ¿Es un atributo? ¿Sí? Es más bien la esencia de su naturaleza, más que un atributo. Hay otras dos cosas que dice la Escritura que Dios es, porque aquí, por ejemplo, dice, lo iguala a lo mismo, Dios es amor. Y hay otras dos cosas que en la Escritura se resalta también de qué es Dios. ¿Alguien se acuerda? Así como dice Dios es amor, hay dos partes más que dice Dios es esto. ¿Dónde dice que Dios es fiel? Que diga así, Dios es fiel. Como un sinónimo de su naturaleza. En Juan 4:24, cuando está hablando Jesús con la samaritana y ella le hace la pregunta, Señor, dicen ustedes que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria. Y entonces Dios le contesta, ni allá ni acá, ¿no? Porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y dice, porque Dios es espíritu. En el verso 24, si no me equivoco. Dios es espíritu. ¿Sí? Y otro atributo ya lo vimos aquí en esta carta. Bueno, atributo más bien esencia de su naturaleza. En el capítulo 1, en el verso 5, dice que Dios es luz. ¿Sí? Y ahora aquí el apóstol va a abordar otra parte de la naturaleza de Dios, de Cristo. Dice, Él es amor. Dios es amor. Y partiendo de esta base de que Dios es amor, entonces los que nacemos de Dios tenemos, por supuesto, el origen en Dios. Y cuando nacemos de Dios, digamos, voy a poner así el ejemplo, cuando nacemos de Dios heredamos todo lo de Dios. Por ejemplo, Abby y Shuli nacieron en la familia Rojas Dorantes. Ellas pasan a heredar todo lo que pertenece a sus papás. Pueden vivir en la casa de sus papás. Espero que consuman lo que su papá compra y que no las mande a ustedes a que se compren sus cosas. ¿Sí? No, sino con toda libertad abren el refrigerador, ¿sí? Toman de los recursos de ahí, aprendan ya a manejar para que de repente se lleven el carro de papá. ¿Sí? Que no lo venda, quédenselo ustedes. Bueno, así nos pasa en lo natural. En lo espiritual también. Cuando nacemos en la familia de Dios, nuestro origen es Dios y Dios nos da de lo suyo, de su misma naturaleza, de su esencia. Y entonces nos da su amor. Ahora también su amor nos los transmite a nosotros porque si Él es amor, bueno, nos va a dar eso que tiene Él. Somos sus herederos, recibimos esas cosas de Él porque nacimos en la familia de Dios. Y entonces el apóstol va a añadir que todo el que ha nacido de Dios, ¿sí?, que su padre es Dios, que ha heredado lo que de Dios viene, ¿sí?, entonces adquiere todo eso y como consecuencia ahora va a manifestar lo que el mismo Dios ha manifestado, ese amor.
Hay muchos versículos en la Biblia que nos habla de, no solo Juan 3:16, de cómo manifestó Dios su amor. Dando a su Hijo, sí, ese es, dice el apóstol Pablo, su don inefable. ¿En dónde está eso? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que nos dio su don inefable? Según la versión 60, ¿qué es eso? ¿Qué significa inefable? Está en segunda de Corintios 9:15, creo. Segunda de Corintios 9:15. El don, primero, es un regalo. No es el don Memo, ¿no? No. Don significa regalo. Cuando habla de los dones del Espíritu es porque Dios nos da de regalo sus dones. Entonces dice, su don inefable, ¿sí? Inefable significa una cosa que no se puede explicar con palabras, pero que habla de algo sublime, de algo extraordinario. Y por eso lo presenta así Pablo, dice, su don inefable, que es Cristo, nos los dio a nosotros. Y le está agradeciendo Pablo a Dios por ese don, y nosotros debemos de agradecerle a Dios por el Hijo, por su Hijo, por Cristo que nos los dio a nosotros. Deberíamos estar siempre agradecidos por eso y estar agradeciendo constantemente por ese don que Dios nos dio a nosotros. Y entonces el apóstol empieza a hablarnos, amados, ámense unos a otros. Ámense unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, la Biblia nos presenta, y ya lo mencionaba ahí en Juan, dice que nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Visiblemente no lo tenemos. Aún Pablo habla de Cristo, dice, si Él lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Digamos, nosotros tenemos un Dios invisible, como lo presenta Hebreos cuando habla, es de Abraham o de Moisés, cuando dice, Él vio al Dios invisible. Nuestro Dios es un Dios invisible, pero es más real que lo visible. Y como Dios es invisible, amar a Dios no es tan tangible. Cualquiera puede decir, yo amo a Dios, ¿o no? Es más, si yo les pregunto aquí, yo creo que todos me van a decir, sí, yo amo a Dios. Digamos, vamos a hacer hoy un examen, ¿les parece? Porque es lo que nos hace el apóstol Juan, nos va a hacer a sus lectores como un examen de aquellos que dicen que aman a Dios y que ya conocen a Dios. Y lo hace muy amablemente, porque les dice, amados, ámense unos a otros. Porque ese amor que se van a manifestar, dice, es el amor de Dios, el que Dios ya les ha heredado a ustedes. A una vez que han nacido, que han conocido a Dios, ahora tienen eso de Dios. En sus fuerzas no lo podían tener. Tenían un amor, digamos, filial, quizás un amor eros, pero el amor de Dios, que es el amor ágape, el amor incondicional, ahora Dios se los ha dado a ustedes. Ahora ámense con ese mismo amor que es de Dios, porque si ustedes dicen que son de Dios y que aman a Dios, y todo aquel que ama a Dios, entonces conoce a Dios. Y pone otra vez, siempre, Juan va a poner los contrastes, dice, el que no ama, no ha conocido, el que ama, ha conocido. ¿Sí? Porque Dios es amor. Ahora la prueba, el test, va en función de esto. ¿Cuánto amas? No solo a tu hermano, no solo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu hermano. Y al hermano que puede ser difícil. Que aquí en esta congregación no hay hermanos difíciles.
Hay hermanos imposibles. ¿De verdad cuánto amas? No respondas, o si quieres responde. Porque eso es a lo que nos va a llevar ahorita el apóstol. Si Dios es amor, entonces expresemos por medio de ese conocimiento que tenemos de Dios, palpablemente con los que sí vemos. Vemos al hermano, vemos a la hermana. ¿Cómo lo amamos? Fíjense, Agustín de Hipona hizo un comentario acerca de esta frase nada más de Dios es amor. Y él dijo, ¿qué más puedo decir? Hermanos, si en alabanza del amor nada se dijese a través de todas las páginas de la epístola, si nada absolutamente se dijese en las demás páginas de las Escrituras y solo oyésemos esta palabra de la boca del Espíritu de Dios, que Dios es amor, ya no deberíamos buscar ninguna cosa más. Y si Dios es amor y nosotros conocemos a Dios, ahora la prueba irrefutable de que conocemos a Dios es ver cuánto nos amamos. ¿Cuánto nos amamos? Cada reunión tenemos oportunidad, como dice Hebreos, de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuánto amamos? Ustedes ayúdenme a ver. ¿Cómo manifestamos el amor entre hermanos? ¿Saludas? Fíjense, voy a abordar otros puntos. ¿Qué tan puntual eres en las reuniones? Porque mira, cuando llegas tarde, ¿sí? Cuando llegas a media alabanza o después de que ya acabó la alabanza, tú estás manifestando un menosprecio por lo que se está haciendo antes. Si llegas a decir en tu mente, en tu corazón, ay, es que a mí eso no me gusta, ¿no? Yo nada más llego a zip colos porque eso sí me hace reír. Y todo lo demás no te interesa, les estás diciendo a los hermanos que se suben aquí a cantar, que están ensayando el sábado, que vienen desde temprano a ensayar, no me interesa el tiempo que tú inviertes en preparar un canto, no me interesa. Es como si tú dijeras en tu casa, tu mujer se preparó todo el día la comida y tú llegas y dices, ay, no tengo ganas de comer, no tengo hambre. ¿Qué le estás manifestando con eso? Un desprecio, ¿no? Una falta de amor. Y así cualquier cosa que entre nosotros nos estemos relacionando y que tú no prestes atención a eso. Varones, hoy no nos pasa esto. Pero si el lugar se llenara a tal grado que llegara más gente y tuviera que estar parada, tendríamos que pararnos. ¿Cuándo te paras a buscar si hace falta poner más sillas? Que te pares a poner más sillas para los hermanos que van llegando más tarde. Cuando ves un papel tirado por aquí, pasas y lo pateas o te inclinas y lo levantas. Me acuerdo algo que le escuché al hermano Jorge Robles y me enseñó mucho. Me dijo que un día, en una de sus reuniones, había una familia con 4 hijos y uno de ellos, pues está difícil cuidar 4 y no eran muy grandes, casi todos seguiditos. No es fácil cuidar a 4 hijos, ¿no? ¿Qué les pareció cuidar a 3? 2. Ahorita Sharon viene media molada de la cintura porque tiene 2. De cargar a 2. No sé por qué se lastimó, pero a veces no es fácil aguantar. 5.
Ya van Gersov y Víctor por el sexto, ¿no? Entonces dice que estaban una familia con 4 y pues un niño empieza, unos luego ya ven que empieza, papá, y de repente el chiquito llorando. Y había otra familia ahí y que nada más volteaba a verlos bien feo, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no callas a tu chamaco? Dice el hermano Jorge que al final esa familia que estaba medio molesta fue con él y le dijo, ¿sabe qué, hermano Jorge? Nos vamos de esta iglesia. Porque nos dimos cuenta que durante el culto usted estaba viendo cómo esa familia estaba creando incomodidades, hacía ruido, no nos dejaba escuchar y usted no hizo nada. Y les extendió la mano y dice, por favor váyanse. Dice, no los quiero aquí. Porque si ustedes fueron capaces de ver cómo batallaban con sus hijos y no pusieron un poquito de atención y les brindaron ayuda, no los quiero en esta congregación. Se me hizo fuerte. Pero no nos podemos identificar muchos de nosotros con eso. A veces no toleramos a los niños. Son niños. Claro que tampoco les vamos a dejar que hagan lo que quieran. Que estén corre y corre por aquí. Pero, ¿cómo manifestamos nuestro amor? ¿Podrías ayudarle a una familia que tiene 3, 4 niños chiquitos y que no pueden con ellos? Y además, a lo mejor el hermano está sirviendo allá atrás en la consola y la madre se queda solita con 3 chamaquitos aquí. ¿No podrías agarrar a uno y cargar? Darle el biberón, ya no que lo amamantes, porque no hay nodrizas. Pero darle el biberón, cambiarle el pañal. No, con los míos sí lo hago. Pero pues, cada quien con los suyos. ¿No sería una muestra de amor? Bueno, pues palpablemente el hermano lo resume así, el hermano Juan, en estas palabras, ámense unos a otros, pero en todo eso, ámense unos a otros, metamos todo lo que pueden ser actos de amor. Hermanos, nos estamos peleando por cuando hay comida en la fila para que nadie nos gane nuestro lugar. Y luego pedimos, dame de este, porque ¿qué tal si se acaba y para la segunda vuelta no alcanzo? Pues darles preferencia a los hermanos. Yo me acuerdo bien de la boda de David. No sé si fue la primera boda a la que asistí. ¿Se casaron ustedes antes? El primero, ¿ah? No se aplicó el dicho ahí, es lo bueno. Hermana brincada, hermana quedada. Pero me acuerdo que fui a la boda de David. Y después de la ceremonia, hubo una recepción en una casa. Avantera. No sé si se le salió de control a David la cantidad de gente y llegó más gente de la invitada. Nosotros estábamos en una mesa y la comida se acabó. De la gente que estaba en mi mesa, empezaron quejas de la gente. Hermanos, ¿cómo es posible? Nos invitan y ya no hay comida. ¿Ya? Dije, hermanos, venimos creo que se me salió así, venimos a tragar o a acompañar al hermano en su boda. ¿Sí? A gozarnos con él de que se casó. Vamos y nos echamos unos tacos. Pero había que enojarse, ¿no? Pues ¿cómo nos van a dejar sin comer? ¿Ustedes saben lo que pudieron haber sufrido los novios ahí? Los apenados que podían haber estado. Y todavía echarle más carga, ¿no? Y seguir hablando. Ay, y no nos dieron ya. Me llevo mi regalo que le traje. ¿Sí? El que no ama, no ha conocido a Dios. No digamos que conocemos a Dios y no amamos. Porque si Dios es amor y nuestro origen está en Dios, tenemos que manifestar las obras de Dios.
Y tenemos que amarnos. La grandeza de ese amor va a resistir más si tenemos en cuenta por quién murió Cristo. Mira, cuando no valoramos verdaderamente qué es lo que hizo Dios por nosotros, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. No esperó a que nos compusiéramos. A ver, te meto en un programa de terapia intensiva y te recuperas, te alivianas un poquito y entonces a ver si eres merecedor de mi amor. No, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando cobramos dimensión de eso, de lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros, de que éramos indignos del amor de Dios, pero porque Dios es amor, manifestó lo que es su naturaleza, nos amó. Entonces cobramos una dimensión diferente, un entendimiento más claro, de que entonces tenemos que manifestar las obras de Dios. Y aún lo que pudiera parecer despreciable, que no lo es porque no hay nada, no debe de haber nada despreciable, nosotros tendríamos que amar. Por eso la Escritura en varias ocasiones nos hace la advertencia, no hagas acepción de personas. No trates bien al que venga bien vestido. Al que trae regalo a la boda, ¿verdad? Trátalos igual. Por eso aquí hemos tomado una decisión y les hemos pedido, hermanos, nosotros no queremos que le pongan nombre a su sobre de diezmos ni de ofrendas. No queremos saber quién da, quién no da, ni cuánto da. Porque como seres humanos podríamos inclinarnos a decir, ay, el hermano, ese sí da mucho. Pues hay que hacerle reverencia. Hay que tratarlo bien, guárdale el lugar, la silla más limpia y la de hasta adelante, ¿sí? Y ponle una agüita al lado. En esto, dice el verso 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Digamos, Dios es el que toma la iniciativa. Les voy a hacer una pregunta. De acuerdo a este versículo, fíjense lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuándo se mostró el amor de Dios al mundo? ¿O cómo mostró Dios su amor? ¿Desde cuándo mostró Dios su amor? ¿Cómo dijiste, Ale? Desde que lo creó, ¿qué? ¿A quién? Muy bien, Ale. Muchos creen que ahí Dios mostró su amor cuando envió a su Hijo. Como Dios es amor, siempre ha mostrado amor. La creación es una manifestación del amor de Dios. Desde antes de que existiera el hombre, incluso. Dios creó. Todo lo que Dios hace está movido por su amor. Y no se dio el amor de Dios cuando envió a su Hijo. Ese era un plan. Digamos, fue la culminación de su amor, pero no porque haya sido más amor. Pero Dios siempre ha sido amor. Dice la Escritura, Él no cambia. No tiene ni sombra de variación, es inmutable. Siempre ha sido el mismo, ayer será el mismo, hoy será el mismo mañana. No varía Dios. Y si Dios es amor, siempre ha sido amor. Entonces, desde la creación y desde todo y todo lo que hace, cuando Dios creó, mostró su amor. Cuando Dios juzga, muestra su amor. Cuando Dios nos disciplina, muestra su amor. Todo lo que hace Dios está mostrando su amor. Por eso el mundo no entiende. Porque el mundo a lo mejor con esta pandemia va a decir, ¿y dónde está Dios? No que Dios es amor, no que Dios ama a su creación. Que no entendamos a veces cómo es el amor de Dios en algunas ocasiones, bueno, eso no quita que Dios sea amor. Él es,
Y entonces dice el apóstol, pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Llega un punto culminante en la historia, ¿sí? Porque todo lo que vemos en la historia de la creación, de la humanidad, en cada etapa ha estado Dios manifestando su amor. Pero llegó ese punto culminante diseñado en el plan antes de la fundación del mundo, en que Dios iba a enviar a su Hijo. Estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios no necesitó un plan B. Le falló el hombre y ahora hay que ver qué hacemos, ¿no? Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Y Dios ya había determinado desde antes enviar a su Hijo. Solo dice la Escritura acerca de la venida de Cristo. A su debido tiempo, Dios envió a su Hijo. No vino ni antes ni después. Vino cuando tenía que venir. A muchos se preguntarán, ¿y por qué no vino mejor en esta época? Imagínense lo que hubiera hecho Cristo yendo en avión a predicar. ¿Quién ha igualado al apóstol Pablo? No necesitó ni aviones, ni autos, ni ferrocarriles. Él llegó a decir en un momento dado, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, todo el mundo lo he llenado. Lo que se conocía en ese entonces del mundo, todo lo había llenado. No sé si a veces iba en caballo, a veces en burro, en lo que fuera, predicó el evangelio. Entonces llega ese punto culminante, ¿sí?, en donde Dios iba a enviar a su Hijo al mundo, y dice, y en esto, dice el verso 10, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, la prueba máxima del amor de Dios es cuando envió a su Hijo, pero no solo para encarnarse. Si Jesús nada más se hubiera encarnado y no hubiera muerto por nosotros, no servía de mucho, ¿no?, que se encarnara. Obviamente fue glorioso. Y dice el apóstol en su evangelio, dice, bueno, y nosotros vimos a ese verbo, ¿sí?, hecho carne, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Si nosotros lo vimos, sí, pero dice, aclara aquí el apóstol Juan, dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, pero en propiciación por nuestros pecados. No solo para encarnarse, sino para morir. Para hacer la propiciación de Dios. Ya lo vimos en otro capítulo. Él es la propiciación y es Él mismo el que propicia las cosas. Digamos, en Hebreos nos aclara, dice, Él es el sumo sacerdote, Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Pero Él no hubo necesidad que otro sacerdote hiciera el sacrificio por Él. Él mismo se presentó como el sumo sacerdote y Él mismo se ofreció en sacrificio. Era la propiciación y el propiciatorio. ¿Sí? Y el cordero, todo. Entonces, dice, Él mismo, ese Hijo, es la propiciación de nuestros pecados. ¿Sí? Y entonces, digamos, dice, concluye, en esto consiste el amor de Dios. Miren, si somos sinceros y retrocedemos en nuestra historia antes de convertirnos, no hay amor de parte de nosotros hacia Dios. Más bien yo creo que había reclamos. Yo le reclamé a Dios. ¿Por qué se murió mi madre? ¿Por qué? Tenerla 5 meses en estado de coma. Ese es el Dios bueno, ese es el Dios de amor. Había coraje de mi parte hacia Dios. Estaba enfadado, enojado. Y fíjense que la gran mayoría de las personas que no conocen a Dios y que están enfadadas con Dios es porque Dios no actuó como ellos querían que actuara. Y olvidan o no saben, más que olvidar, no saben que hay un atributo más de Dios, una característica más de Dios, que Dios es soberano. Y yo he tenido que encontrar un versículo que me da mucha paz cuando no entiendo las cosas de Dios. Es que
que dice Romanos, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros decidamos, elijamos. Dios es perfecto. Dios nunca ha fallado. Dios nunca ha pedido perdón a nadie, ni lo pedirá, porque Él es perfecto. El que yo no entienda cómo obra Dios, no quiere decir que Dios no sea amor o no sea bueno. Y entonces tengo que reconocer que antes de que yo hubiera conocido a Dios, de mí no procedía amor hacia Él. Nosotros no amábamos a Dios, ¿sí? Pero dice, pero el amor de Dios va a consistir en esto, en que Él nos amó a nosotros, aunque nosotros no le amáramos. Y eso se demuestra en la historia. Cristo en la cruz, crucificado por aquellos que lo vitorearon una semana antes, cuando entró en Jerusalén diciéndole, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a la semana muchos de ellos estaban gritando, crucifícale, y se burlaban de Él. Y aún así Dios los amó y pidió al Padre, Cristo en la cruz, pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que esa misma oración, dice la Escritura que está Cristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que es el abogado que tenemos. Yo creo que esa oración la ha repetido muchas veces por muchos de nosotros. Cuando no conocíamos a Dios, perdónalo, no sabe lo que dice, no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y Dios nos perdona, ¿sí? Y entonces mostró su amor. Digo, cuando yo he reflexionado, hoy obviamente no hay culpa en mí, pero cuando yo he reflexionado sobre mi vida, sobre lo que hablé contra Dios, sobre las cosas que hice, yo no era digno de amor. Pero así me amó Dios. Y se ofreció en sacrificio por mí. Bueno, así como Él se ofreció en sacrificio por mí, en propiciación, que significa sacrificarse, después nos va a decir el mismo apóstol, ahora, de esa manera ámense ustedes unos a otros otra vez. Al punto de llegar a un amor sacrificial. A que tú sacrifiques cosas por tu hermano, por tu hermana. Sacrifica. Pueden ser de muchas cosas las que puedes sacrificar, a veces tiempo. El otro día platicando con mi esposa me decía, dice, pues no es tan sencillo ser esposa de un pastor, de repente pues los planes que uno tiene no los cambian, ¿no? Porque te tienes que quedar a hacer una cosa, una administración o algo. Y ustedes no saben la variedad de cosas que vivimos los pastores. En un mismo día podemos ir en la mañana a un evento, digamos una fiesta, al ratito una boda y en la noche un velorio. ¿De verdad? Un día les platiqué del velorio al que fuimos, mi esposa, mi hija y yo, saliendo de Acueducto, se murió el papá de una hermana que venía aquí. Y entonces me avisaron, vas, ¿no? Tú no fuiste, ¿eh? A ese. Porque Memo me avisó. Digo, pues sí, saliendo de Acueducto voy para allá. En ese entonces Acueducto sesionaba en las noches. Salimos lo más rápido que pudimos, nos apuramos, llegamos como a las 9:15, ¿verdad? Por ahí, era en el Panteón Dolores. Y entonces llego a la puerta principal, ya les di los datos, dice, no, es que aquí no es la entrada, es en la otra puerta. Y llego a la otra puerta que está sobre Constituyentes, llego ahí, todo oscuro, oscuro, hermanos, pero oscuro, como boca de lobo. Y ya me estaciono ahí, me bajo y sale un señor, no les miento, así, como Quasimodo. Y abre la reja y rechina. Y se acerca. ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Digo, señor, buenas noches, es que, mire, me dijeron que están aquí velando una persona. Deme su nombre. Dice, sí, aquí está en la capilla, no sé qué. ¿Y dónde está?
porque yo no veía nada. Era el panteón adentro de las tumbas. Me dice, pues se va todo aquí derecho de este caminito y va a llegar. Pero todo oscuro. Y me dice el Señor, pero, dice, a las 10 cerramos. Si no sale antes, nadie sale. Ah, mamacita. Y ya pues me metí. Llegamos hasta allá. Lo bueno es que iba con mi hija y mi esposa. Ellas me daban valor. Llegamos hasta allá. Nos bajamos. Había una puerta medio fea ahí donde estaba el velatorio. Y abrimos y otra vez rechina así. Y al momento que abrimos, están hincadas 2 mujeres, una toda vestida de blanco, las 2 con capucha, y otra de negro así, con unas botes ahí con alcohol, con flamas así, y yo nada más a una de ellas le vi que tenía un puñal aquí, una daga. Y estaban hablando y que la madre tierra y que quién sabe qué, te entregamos el cuerpo de a la madre tierra y quién sabe qué tanto estaban diciendo, ¿no? Pero se veía medio macabro. Y todavía me encontré algunos hermanos, no sé si estaba Beto todavía, no sé quién estaba. Había unos hermanos que estaban ahí, habían ido a dar el pésame, estaba Abishu, pero yo creo que ya tenían la información que a las 10 cerraban. Acabó eso y ¡ay, nos vemos, hermano! Nos dejaron a los 3. Y la hermana, la hija del señor que se murió, dice, ¿va a predicar? Digo, pero rápido. No, pero no hubo oportunidad de predicar. Le digo, mira, mejor déjame hablar con tu mamá, porque el ambiente estaba generado por esas personas. Y nada más se me quedaban viendo. Fui a hablar con su mamá, le estuve hablando de Cristo, la metí a recibir al Señor, oré por ella para consuelo. Y salimos de ese lugar. Se los cuento porque son cosas que podemos estar experimentando a lo largo de un día. ¿Sí? Pero en todo eso, hermanos, Dios nos pide que estemos manifestando amor. Y a veces no tenemos tantas ganas de ciertas cosas, ¿no? Como de ir a determinado lugar y en fin. Pero entendemos aquí, el amor, como lo sabemos, es una decisión. Y en esa decisión que tomamos, bueno, damos los pasos para amar. Aún en contra a veces puede ser de nuestro estado de ánimo, de nuestro cansancio, de lo que nos diga la mente, bueno, tomamos una actitud de amor. No te preocupes por el sentimiento. Ay, es que yo no siento amor, no te preocupes. Ten el acto de amor. Tenlo para con tu hermano, para con tu hermana, y vas a ver que después de un tiempo el sentimiento también va a acompañar al acto. En esto vamos a conocer que somos hijos de Dios. Padre, te damos gracias también por el ayuno que nos permitiste hacer en este día, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que siguen enfermos, por ellos también lo hacemos. Te pedimos por Ray, Señor, levántalo. Él ya pudo levantarse después de casi un mes, pudo levantarse apenas de su cama para dar unos cuantos pasos. Pero levántalo por completo, Señor, dale sanidad, sácalo de ese hospital y que una nueva bendición esté sobre su vida. Sobre nuestra hermana Rosita también te pedimos. Señor, está con la grabación que nos dio Memo, nos puso. Se oye mal, con mucha dificultad para hablar, pero en casa todavía, Señor, batallando. Sabemos que tú lo que inicias lo puedes terminar, Señor, y bien. Si nos das oportunidad en estos días de ir a orar por ella, Señor, úsanos que al imponer las manos en ella pueda recibir sanidad. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien